¿Qué tal, jóvenes de segundo básico del INEB Nimahuyu? Les voy a explicar las primeras dos páginas del folleto de refuerzo que envió el Ministerio de Educación para que ustedes realizaran, que les fue entregado la semana pasada. Si ustedes ya llevan adelantado su ejercicio o sus ejercicios, no se preocupen, acá pueden ir verificando las respuestas a ver si están buenas o si están malas. Y tampoco se preocupen por los demás ejercicios, porque yo también les voy a mandar un video para resolver cada uno de los ejercicios. Entonces, empecemos. Nos muestran una tabla en la página 2 donde nos muestran algunos conjuntos. El conjunto A, el conjunto B, C, D, E, F y G. Y nos hacen una pregunta. La primera pregunta dice: con estos conjuntos, forma un conjunto que llamarás U, de universal. Debe contener a los conjuntos cuyos elementos poseen una característica en común. Recuérdense que este es el objetivo principal de los conjuntos: reunir a los elementos que tienen características en común. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, podríamos darnos cuenta que podemos hacer 4 conjuntos. Podríamos unir a, D y E. Pero ¿por qué será que unimos a D y a E? ¿Sí? Acá se encuentra A, D y E. ¿Por qué será que los podemos unir? ¿Por qué será que estos los podemos unir? Los podemos unir porque tienen características en común. Estas son aves, en D son mamíferos y en E son anfibios. La característica que tienen en común es que son animales. Luego tenemos acá otro resultado, que tenemos en un mismo conjunto a B y a F. ¿Por qué será que tenemos a B y a F? B dice que son los colores primarios y F colores secundarios, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que tienen la característica en común de que ambos son colores. Luego tenemos otra característica acá, o tenemos un resultado que une a los conjuntos C y G, y es porque tienen una característica en común. Estas son vocales y estos son dígitos. ¿Qué tendrán en común? Tienen en común que todos son símbolos. Los dígitos, recordemos que son los números del 0 al 9, y las vocales son las letras A, E, I, O, U. Ambos grupos son símbolos, por lo tanto podemos agruparlos. Y por último podemos decir acá todos los conjuntos. ¿Qué característica tendrán estos conjuntos? Que todos pertenecen al ejercicio. Continuemos. Luego nos preguntan: ¿qué relación tiene el conjunto U con los conjuntos que se colocaron dentro de él? Entonces, acá cada quien, estas preguntas, acá ya les dije yo la respuesta de la primera. Ahora ustedes van a responder la segunda. ¿Por qué se colocaron juntos los elementos de la primera pregunta? ¿Por qué pusimos juntos estos? ¿Por qué pusimos juntos estos? ¿Por qué pusimos juntos estos? ¿Y por qué pusimos juntos estos? Si no prestaste atención, regresa un poco el video y escucharás por qué. Luego nos hacen una tercera pregunta. Clasifica los conjuntos A, B, C, D, E, F y G de acuerdo con la característica común de sus elementos. Y si se dan cuenta, es muy parecido. Entonces simplemente hacemos acá la unión de los conjuntos que tienen características en común. Acá ya tenemos la respuesta. Continuemos. Nos preguntan luego, o nos indican que representemos cada uno de los conjuntos, cada uno de estos conjuntos que tenemos acá, con diagramas de Venn, dentro de rectángulos como nos muestran en la figura 1. Veamos entonces cómo nos quedaría. Tenemos el universo ADE, el universo BF y el universo CG. Como pueden notar, tenemos 3 conjuntos que tenemos que representar. Iniciamos con el conjunto U sub 1, al cual le vamos a agregar los conjuntos A, D
y E. Luego representemos el segundo. Este lo tenemos representado acá. Ahora representemos el segundo. El U sub 2. Recuérdense que A, D y E era donde teníamos a los animales. Luego, donde tenemos a B y a F, es donde tenemos a los colores. Los colores primarios y secundarios. Analicemos un poquito esta información. El conjunto U1 es el que representa a todos los animales. Acá, en A, tenemos a las aves. En D, tenemos a los mamíferos. Y en E, tenemos a los anfibios. ¿Sí? Como no estamos representando a todos los animales, todos estos espacios vacíos representan a los animales que no hemos representado, a los que no hemos mencionado. Como sea, estos que ven acá son los resultados. Ya están resueltos esos ejercicios. Nos indica también que tenemos que representar este tercer conjunto, donde vamos a incluir los subconjuntos C y G. Lo mismo, si se dan cuenta, aquí tenemos en U3 a todos los colores. Estos son los primarios y estos los secundarios. Igual en U2 tenemos aquí era donde teníamos a los colores, ¿verdad? Los primarios y los secundarios. Y acá en U3 tenemos todos los símbolos. Acá pueden existir todos los símbolos. Y acá tenemos en C las vocales, acá tenemos las vocales. Y acá tenemos los dígitos, que sería del 0 al 9. Bueno, continuemos. Nos hacen una quinta respuesta. Si tuviéramos un conjunto que se llamara H consonantes, ¿en qué conjunto lo agregarías? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Veamos que el primero es de animales, el segundo y las consonantes son la B, la C, la D y no son animales. En la 2 tenemos a los colores y tampoco son colores. Y en la 3 tenemos a los símbolos. Entonces, las consonantes son un tipo de símbolo. Por lo tanto, se agregaría al tercer conjunto, ya que es donde hay números y letras. Ya vieron, ahí les estoy dando las respuestas. Los que ya lo hicieron pueden ir comparando. Y los que no lo han hecho pueden ir copiando y prestando atención. Nos dan unos nuevos conceptos para que nosotros vayamos entendiendo. Los conjuntos por extensión, que es donde nosotros mencionamos a todos los elementos. Por ejemplo, acá tenemos a los dígitos, ¿ya vieron? Del 0 al 9, pero los mencionamos todos. 0, 1, 2, separados por una coma. Luego, por comprensión, cuando nosotros indicamos que los valores de un conjunto, ¿qué son? Por ejemplo, acá decimos que G es un conjunto donde cada uno de sus componentes o de sus elementos es un dígito, ¿sí? Entonces ya sabemos que si es un dígito, ya sabemos que son estos valores de acá. Solo que acá no los estamos mencionando, sino que solo estamos diciendo a qué nos referimos. El conjunto universal es el que contiene a todos los elementos para su estudio. Entonces, digamos, el conjunto universal sería colores, por ejemplo. Y ya podríamos mencionar a los colores primarios, a los secundarios, pero el conjunto universal sería todos los colores. Igual podríamos decir todos los números. Y podría ser una parte, un subconjunto, por ejemplo, los dígitos, ¿sí? Entonces, así es como hablamos del conjunto universal. Hablamos de todos los elementos para que podamos estudiarlos. De esta forma, ¿sí? Entonces, este es el conjunto universal. Y acá tenemos 3 subconjuntos. Ahora nos ponen otra ejercitación. Nos piden que escribamos por extensión, por comprensión y un diagrama de los números impares menores que 100. Entonces, por extensión, anotamos todos los números impares menores que 100. Y por comprensión, lo expresamos de esta manera. El conjunto tiene algunos elementos, o los elementos de este conjunto son los números impares menores que 100. Entonces ya lo tenemos por extensión y por comprensión. Este de acá y este de acá
Es lo mismo, pero está escrito este por extensión y este por comprensión. Ahí están sus respuestas. Luego tenemos que dibujar el diagrama rectangular. Tenemos el universo de todos los números y acá tenemos los números impares menores que 100. Con eso finalizamos con la página 2. Ahora si vamos a la página 3, vamos a ver que nos dan algunos conocimientos. Cuando nosotros vamos viendo nuestros conjuntos, vemos que tienen varios elementos. Y pueden existir de dos tipos. Los finitos son los que se pueden contar. Los infinitos son los que no se pueden contar. Ahora veamos acá las primeras preguntas que nos hace. Dice, el conjunto M, dice, responde en el cuaderno. Ustedes lo responden en el cuaderno. Yo aquí se los hice en la presentación para que ustedes lo pudieran ver más bonito, pero ya en otros ejercicios yo les voy a ir haciendo ahí a mano para que vean cómo se hace. El conjunto M, que es una letra del abecedario, ¿es finito o es infinito? Nosotros podemos decir que es finito, ¿sí? Porque sí se puede contar, ¿sí? Es una letra del abecedario, por lo tanto la respuesta es finito. Nosotros sabemos cuántas letras hay en el abecedario. Si me pongo a contar A, B, C, D, yo voy a llegar y voy a saber cuántas letras hay. Entonces, como sí lo puedo contar, es finito. Luego me dicen que N es un número, cualquier número. Los números son infinitos, no es posible, como que no tienen límite, por lo tanto, los números son infinitos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que este conjunto N es infinito. Mucho ojo que la cardinalidad es la cantidad de elementos en un conjunto. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántas letras hay en el abecedario? Ustedes saben que son 26. Y esa sería la cardinalidad. Luego, veamos acá el primer ejercicio. Nos indica que tenemos que escribir la cardinalidad de los conjuntos B, ¿sí? De los conjuntos B, C, F y G. ¿Qué significa la cardinalidad? Contar cuántos elementos tienen. Si me dicen que B son colores primarios, yo sé que los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Por lo tanto, su cardinalidad es 3. Luego, las vocales, ahí les puse un signo de interrogación porque ustedes lo van a resolver. Las vocales, ¿cuántas vocales son? A, E, I, O, U. Son 5, por lo tanto, su cardinalidad es 5. ¿Cuántos colores secundarios hay? Esa sería su cardinalidad. Respóndanlo acá. Bueno, o sea, en su hoja. Luego, G son dígitos. Sabemos que los dígitos son los números del 0 al 9. ¿Cuál sería su cardinalidad? ¿Estamos? Continuemos. En el ejercicio 2 me piden que el director desee organizar a los estudiantes de 6 grados de la primaria por género y edad. ¿Cómo puede hacerlo? Ustedes díganle, imagínense que ustedes le van a ayudar al director. ¿Cómo los va a organizar? Para que los organice por género y por edad. Vamos a ver, ¿será que los voy a poner en filas? ¿Será que los voy a poner separados? ¿Los voy a poner por clases? Y entonces ustedes le dan una estrategia, escriben. Yo los separaría por clases y luego les preguntaría su edad, o los separaría primero por géneros y después por edad. ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces ustedes escriban ahí con sus palabras cómo organizarían a los alumnos de una escuela por género y por edad. Entonces, a los niños de 12, aquí. A las señoritas de 14, allá. A los varones de 18, por allá. No sé, recuérdense que la primaria llega hasta los 12 años, entonces sería los de 7 niños aquí. Las niñas de 7 allá. ¿Cómo lo organizarían ustedes? Luego, les piden que ustedes hagan esta estrategia, pero con un mapa mental. ¿Cómo sería un mapa mental? Sería más o menos así. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Cómo organizaríamos a los demás? Eso sería todo entonces con los primeros 2 ejercicios, las primeras 2 páginas de matemática. Cada día les voy a estar mandando algunos ejercicios para que podamos seguir resolviendo. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Nos vemos en la siguiente clase.